Buenas noches a todos. Se puede decir buenas noches hoy porque la semana pasada decir buenas noches era temerario porque caía el diluvio. Muy bien, pues nada, nosotros continuamos en la Asamblea Amistosa Literaria con la conmemoración de las 8ª Jornadas de la Ilustración y esta noche tenemos la suerte de contar con Alfredo Alvar Ezquerra, que ha venido expresamente desde Madrid para darnos esta conferencia, por lo cual le estamos muy agradecidos desde la Asamblea el que podamos tener la oportunidad de escucharle en directo. Alfredo es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Historia de Madrid y además es académico correspondiente a la Real Academia de la Historia. Ha sido condecorado con la encomienda de Isabel la Católica y, entre otras distinciones, recibió el Premio Villa de Madrid Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades. Fue profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y presidió durante un mandato el Instituto de Estudios Madrileños. La mayor parte de su investigación se concentra en la Edad Moderna en España y en sus primeros años se dedicó al reinado de Felipe II y al establecimiento de la corte en Madrid y sus consecuencias de 1561 a 1606. Es director de un grupo de investigación en el CSIC, Humanismo y Siglo de Oro, una historia social, vocal del patronato y miembro de la Comisión Permanente del Archivo General de Simancas, investigador principal de proyectos de I+D+I del Plan Nacional del Reino de España y es un gran divulgador de la historia del Siglo de Oro español y ya ha colaborado, como veníamos diciendo, con la serie de televisión de Isabel y la serie de televisión El Mundo de Carlos de Radio Televisión Española, en la que ha ejercido como asesor científico en los temas de historia. Ha publicado muchos libros, aquí alguno es el Juan Sebastián Elcano, maestro en tiempos de Felipe II, Carlos V y muchísimos libros más. En definitiva, creemos que es una oportunidad histórica para Novelda el poder contar con su presencia y creo que le vamos a escuchar muy atentamente y vamos a aprender mucho, porque además es un gran comunicador y creo que dentro de poco será un gran amigo nuestro también de la Asamblea. Muy bien. Bienvenido y muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. No, yo creo que está bien, y si no, quito el micrófono y hablo a voces, que tampoco sería la primera vez. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor Vicente Baus, por la presentación y en su persona. Quiero agradecer toda la gran bienvenida que se me ha hecho a Novelda a lo largo del día de hoy, en donde he disfrutado, en cierto modo, creo yo, me iba corazón adentro, ¿verdad?, compensándome con este disfrute las balsas de agua que he visto poco antes de llegar en el AVE a Villena, las balsas de agua que aún se pueden ver en esta zona de España y que verdaderamente es sobrecogedor, seguir viéndolo y sobrecogedor lo que hemos estado sufriendo en el centro de la península por lo que estaba aconteciendo en estas tierras. Me imagino que no han sido días fáciles ni van a seguir siéndolo en el futuro y, en fin, pues yo me siento halagado de estar aquí, de verdad, el agradecimiento es mío. Por otra parte, pues un poco ridículo, porque de verdad lo que tienen encima tiene que ser muy serio como para que venga por aquí un historiador a hablar de Juan Sebastián Elcano. Pero, en fin, como diría aquel que era aragonés, mira chico, para eso has venido, pues a ello estamos, ¿verdad? Yo les rogaría que si en la medida de lo posible nos recojamos un poco en aquel mundo del siglo XVI y a ver si hay suerte, ¿verdad? Cerramos los ojos ahora, nos distraemos de nuestra actividad cotidiana, de nuestra vida diaria y soñamos un poco con aquel Juan Sebastián Elcano, que quién fue este personaje, ¿verdad? ¿Quién fue esta persona? Como probablemente en las próximas semanas, meses, hasta 1522,
hasta 1522. Se va a estar hablando de la expedición de Magallanes Elcano, pues mucho y muchas veces. Yo he orientado la conferencia. Cuando se me invitó a pronunciar esta conferencia, pensé en que, en vez de hablar solo de Juan Sebastián Elcano, ¿por qué no extender un poco en el tiempo precisamente el tiempo de Juan Sebastián Elcano? Sí, porque la expedición de 1519-1522, que por cierto mañana se cumplen 500 años desde que se echaron a la mar, la expedición de 1519 hasta el 6 de septiembre de 1522, que duró 3 años la vuelta al mundo, aquella expedición que fue una seta en el campo o forma parte de otro mundo más amplio de acontecimientos que estaban teniendo lugar desde tiempo atrás. Obviamente es una tontería la pregunta y la respuesta está bien clara. Forma parte de aquella expedición de otros acontecimientos marítimos y navales que estaban teniendo desde tiempo atrás. Pero quiere la fortuna y quiere el destino que alrededor de estos años que estamos nosotros ahora, desde el 2004, desde el 2014, del 2014 a acá, al 2019, están teniendo una serie de acontecimientos, de descubrimientos documentales que son de capital importancia. Y entonces me dije, en vez de hablar de Juan Sebastián Elcano y lo que pasa en San Julián y cuántos iban y cuántos venían y que si comían especias, que voy a contar yo de especias en Novelda, ¿verdad? Y que si traían y llevaban especias y cosas por el estilo, voy a contar a este público paciente de Novelda, les voy a contar algo de documentos históricos desconocidos hasta hace nada, que a mí me parece que son interesantes y que entonces podemos ir hablando de cómo se va configurando, construyendo la primera globalización del planeta, que no es un término necesario para un historiador, sino que es una verdad objetiva. Alrededor de los tiempos de Juan Sebastián Elcano, tuvo lugar una primera globalización del planeta en lo cultural, en lo económico, en lo comercial, similar, mutatis mutandis, no seamos exagerados, a lo que estamos viviendo hoy, en donde nosotros, cada uno de nosotros, somos actores, agentes y constructores de esta gran globalización en la que estamos hoy, que por favor, lo primero que se tiene son los móviles, ¿verdad que sí? ¿Cuánta tecnología en un aparato importado normalmente de Corea, con los componentes fabricados de China, para que Movistar o Orange o Vodafone nos pongan en contacto a unos con otros instantáneamente? Y esto culturalmente nos ha hecho cambiar, porque si mandas un WhatsApp y no te contestan en el momento, ¿qué te pasa que no me contestas, ¿no? ¿Verdad? Estamos en una segunda globalización, en fin, de otra magnitud que aquella primera, pero el viaje de Juan Sebastián Elcano no fue un viaje de turismo y volvió, con un poco de carga, tuvo unas consecuencias. Por ello, me gustaría entonces que nos recogiéramos, bueno, aquí sería el mundo de la Ilustración, un poquito más atrás. Vamos a recogernos al mundo XV, a finales del mundo, a finales del siglo XV, en aquel mundo, en el siglo XVI. Vamos a soñar que estamos, por ejemplo, en aquella Castilla o en aquella España, me es igual en este momento, de 1490 y tantos, aquella Castilla que acababa de salir de una guerra civil por el trono, fíjense qué ambiente social, que acababa de salir de una guerra civil por el trono, o aquella Castilla que se había unido desde 1482 para lanzar el último ataque al reino nazarí de Granada, o aquella Castilla que empezaba a llamar la atención por toda la cristiandad. Les ruego, por favor, que me acompañen en este viaje que quiero hacer con ustedes y que les propongo que nos retrasemos 500 años atrás. Vamos a ver si podemos relajarnos y disfrutar. Voy a hablar un poco, solo un poco, de lo que hicieron algunos en aquellos tiempos en los que creían que las novelas de caballerías no eran ficción, o que creían que la Tierra era plana, y si se llegaba al extremo de aquel mapa plano, salvados todos los monstruos que había al otro lado de las columnas de Hércules,
Digo que al llegar al borde de aquella planura, uno se caía al vacío. De hecho, releía preparando esta conferencia el Amadís de Gaula y sobrecogido encontraba, como ellos encontrarían en el siglo XV o a principios del XVI, una admonitoria advertencia que era la siguiente: entre Tarataria y la India, cito el Amadís de Gaula, hay un mar tan caliente que hierve así como el agua sobre el fuego y es todo verde, y dentro de aquel mar se crían unas serpientes mayores que los cocodrilos y tienen alas con las que vuelan y son tan emponzoñadas que las gentes huyen de ellas con temor. Esto no era ficción para sus mentes, esto se lo creían. Por todo ello he pensado que podría ser interesante dirigirme hoy a ustedes entremezclando realidades e imaginaciones, documentos históricos y sentimientos humanos. Permítanme que en este viaje en el tiempo haga las veces de un correo. En este viaje en el tiempo les voy a hablar de cosas poco conocidas por la mayoría de los mortales hoy en día, pero que son asuntos que nos maravillaban a todos los que vivíamos en 1492 y entendíamos que algo grande estaba pasando a nuestro alrededor. Vamos a verlo. Para ello les traigo unos avisos de la corte, como se decía entonces en los siglos XV y XVI. En la faldriquera me traigo algunas noticias que espero que les sean interesantes porque yo las considero muy importantes. El pasado día 6 de junio, hace 2 o 3 meses, se inauguró en Tordesillas, en Valladolid, una interesante exposición sobre los 525 años de la firma y ratificación del Tratado de Tordesillas, aquel famoso de las 370 leguas y que dividía el planeta conocido en dos. En aquella exposición se presentaban 5 originales de 5 extraordinarios documentos. Por vez primera se exponían a los ojos del público los originales del Tratado de Tordesillas y su ratificación en Setúbal por Juan II de Portugal. Además de esos documentos de excepcional importancia para la historia de la humanidad y que pertenecen al patrimonio documental español, se expusieron otros documentos más. Sin entrar en más detalles, se presentaban las capitulaciones matrimoniales entre los 2 hijos, fíjense lo que había cambiado la historia de aquella familia, los hijos de los reyes católicos Juan y Juana, con los hijos del emperador Maximiliano I, Felipe el Hermoso y Margarita, que aunque se firmaron estos contratos matrimoniales en 1497, algo había que exponer sobre Juana la Loca en Tordesillas hace un par de meses. Pero hubo más. Se exponían por vez primera desde 1493, se ve, sí, y además para lo que se entiende, pues se ve bien, ¿no? Desde 1493 se exponían 2 documentos todavía más importantes que los anteriores, que el propio Tratado de Tordesillas, descubiertos hace tan solo unas pocas semanas en la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional de Toledo, durante los trabajos de catalogación de un archivo familiar recientemente entregado al Archivo Histórico Nacional para la custodia por parte del Estado español. Estos documentos que me impresionaron, están en pantalla, no los han visto muchos ojos. De hecho, aún se estaban transcribiendo cuando empecé a preparar esta conferencia, porque en esta letra, bueno, si eso es letra, siempre hay algún rasgo que crea dudas y confusiones. Créanme que quien no pueda leer esto no puede escribir, bueno, sí, a lo mejor hace novelas, pero no puede escribir historia, ¿verdad? ¿Entienden la diferencia epistemológica y sustancial entre un historiador y un novelista? A nosotros nos mueve el rigor, no podemos salir del rigor, no podemos inventar. Al novelista esto le da un poco igual, no se puede inventar lo que quiera. En fin, ¿qué documento puede ser más importante que el propio Tratado de Tordesillas o las capitulaciones de aquel doble matrimonio entre la Casa de Trastámara y la Casa de Habsburgo? ¿Puede haber algún documento más importante que aquello? Y mi respuesta personal es que sí,
lo tienen ahora mismo en pantalla. Uno de los dos es una carta de tamaño cuartilla que va firmada por Juan II de Portugal y dirigida, curiosamente, a Fernando II de Aragón, no a Isabel I de Castilla, sino a Fernando, que para eso es el varón, ¿verdad que sí? Y es la comunicación a los reyes, o al rey, a su primo, de que un tal Colón, cito textualmente en portugués, vosso almirante, tras haber tocado tierra al otro lado del océano, ha parado en Lisboa, con fortuna do mar ou no soporto da nosa cidade de Lisboa. Sea lo que fuere, Juan II había mandado tratarle bien y le daba cartas e aviamento para despachadamente poder venir por os nosos reinos. Igualmente, Juan II comunicaba a Fernando de Aragón el moito placer de su navegación. Y continúa la carta. ¿Por qué precisamente aparece Colón en Lisboa? Probablemente por un acto de provocación. Pero esto es asunto de una personalidad muy compleja. La carta va datada el 3 de marzo de 1493, como se puede leer, ¿verdad? No, es que me da miedo llevarme. Lo leen aquí, ¿verdad? A 3 de marzo de 1493. El rey, es lo único que se entiende, ¿va? De toda la carta. Va datada, como digo, el 3 de marzo de 1493. Al parecer, Yáñez Pinzón había dado noticia de la llegada cuando tocó en Bayona con la Pinta, pero el original de ese documento, si es que existió, porque a lo mejor lo único que hizo fue dar noticia de la llegada de viva voz, del original de ese documento no se sabía nada o no se sabe nada. En el otro documento, Juan II insta a los reyes a repartirse el mundo. Es Juan II de Portugal el que propone a Fernando e Isabel repartirse el mundo. Mandamos, dice Juan II, dar pregones para que nesunas carabelas en navíos de nuestros reinos e fora de ellos se dirijan a o que ora novamente descubrió Cristóbal Colombo, voso almirante. Y continúa el rey de Portugal, verdaderamente con muy buena voluntad, folgáramos de eso facer por algún tiempo, querríamos que esto se continuara por algún tiempo, y, cito textualmente, asentar y limitar os mares e illas e terras vosas e nosas. Esto es, asentar y limitar los mares y las tierras vuestras y nuestras. Esta es la propuesta de Juan II de Portugal a Fernando II de Aragón e Isabel I. Y continúa en la carta, esta, como ven, es algo larga, además de bloquear las salidas de todos sus navíos por espacio de 2 meses para que no hubiera más conflictos y para preparar unas negociaciones que pusieran la paz amenazada y la hermandad de los dos reinos de una vez en paz. Esta segunda carta lleva fecha de 23 de mayo de 1493. Es decir, y en conclusión, de un berrinche de Juan II de Portugal salió, a propuesta de Juan II de Portugal, el Tratado de Tordesillas. No se tenía noticia de estas 2 cartas y aún están por analizar en toda su trascendencia y contenidos. No se sabe que de estas cartas haya habido ninguna copia más. Son piezas únicas en el patrimonio documental y cultural de la humanidad. Juan II escribe a los reyes de Castilla y de Aragón diciendo que Colón ha vuelto después de tocar tierras ignotas. Y ahí empezó todo. Pero, ¿por qué traigo a colación hoy a Colón? A lo mejor me he desviado de mi ruta y es posible que algún siroco, alguna dana o un alisio o un despiste de olo me haya jugado una mala pasada. En fin, tengo otros documentos en la faldriquera de novedades y hoy el correo viene cargado de avisos de la corte. 2 de estos documentos más que traigo en la faldriquera vuelven a ser de capital importancia para la historia de la humanidad. Porque esto es lo que pasa con la historia de España, que rebuscas en un bolsón y te aparecen los destinos del hombre en los siglos XVI y XVII, ni más ni menos.
Dos de estos documentos son una pena si no los conocen, pero me encanta tener el privilegio de ser otra vez quien se los muestre. Y el otro documento pone punto y final a una vida, pero explica toda esa vida y la alumbra. Iré desgranando el rompecabezas poco a poco. Hay un día muy señalado en la historia de la humanidad. Es el 12 de octubre de 1492, y una hora, cito, las 2 horas después de medianoche, y un personaje hasta entonces ignoto, esta tierra ha habido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana, hora y personaje que revolucionaron la vida del planeta y de todos sus pobladores. Esto es una fotografía del original del Diario de Colón. Lo que aconteció durante aquel día fue registrándose en el Diario de Colón de la expedición. Claro que, como bien saben, el Diario de Colón lo fue escribiendo un tal Bartolomé de las Casas. Llegaron... a mí me parece que esto es sobrecogedor, ¿no? ¿Verdad? Es el Diario de Colón escrito por Bartolomé de las Casas y en original. Llegaron a una isleta de los Lucayos que se llamaba en lengua de indios Guanajaní, de 15 leguas de largo, toda baja, sin montaña alguna, como una huerta. Tiene la dicha isla forma de una haba con una gran laguna en medio. Y luego vinieron, perdonen que el texto sea largo, pero es que es así, gente desnuda, y el almirante salió a tierra en la barca armada, y Martín y Alonso Vicente Anes, su hermano que era capitán de la Niña, sacó el almirante la bandera real. Puestos en tierra, habiendo todos dado gracias a Nuestro Señor, arrodillados en tierra y besándola con lágrimas de alegría por la inmensa gracia que les había hecho, y vieron árboles muy verdes y aguas y muchas frutas de diversas maneras, y el almirante llamó a los que habían saltado a tierra con él y dijo que le diesen por fe y testimonio cómo él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el rey. Ven como a finales del siglo XV la sociedad española en general era una sociedad muy de documentos, ¿verdad?, de dejar todo registrado. Por eso existen los notarios y los registradores. Y puso de San Salvador. Y luego se ayuntó mucha gente de la isla. Y los indios que estaban presentes, que eran gran número, a todos estos actos estaban atónitos, mirando a los cristianos, espantados de sus barbas, de su blancura y de sus vestidos. Todo tomaban y daban de aquello que tenían de muy buena voluntad. Aquí empezó el capitalismo, claro. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres. Todos son jóvenes muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y de muy buenas caras. Estas fueron las primeras palabras. Bueno, no quiero tocar más. Las primeras palabras nunca hasta entonces escritas para describir las Indias de la mar Océana. El mundo dejaba de ser lo que se conocía, mal que bien, desde la antigüedad. El mundo dejaba de ser una disforme Euroasia y el norte de África. Con estas palabras del Diario de Colón se culminaba la gran gesta portuguesa de haber ido dando la vuelta a África por el Cabo de las Tormentas para subir por el Índico hacia aquellas tierras del Oriente. Con lo hecho en aquel 12 de octubre de 1492 se rompían, por una parte, todas las rutas que desde Lisboa o desde Venecia, si queremos decirlo así, iban y volvían en dirección este y en dirección sur, y se mostraba que se podía navegar en dirección oeste, alcanzando las mismas tierras. En los años siguientes se cayó en la cuenta de que no eran las mismas tierras las vistas, oídas y pisadas este 12 de octubre que aquellas en las que comerciaban los portugueses. Por ende, existiría un paso al otro lado. El descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa del Mar del Sur entre los días 25 y 29 de septiembre de 1513 puso de manifiesto que eran tierras distintas y que en efecto tenía que haber un paso por un lado para llegar a las tierras portuguesas del otro. 1492, 1513, 1519, 1522, menuda generación, ¿verdad? Tierras, culturas y gentes desconocidas cuyas esencias había que entender. Para ello nada como compararlas con lo conocido. Por eso todos los extraterrestres tienen forma antropomórfica, ¿verdad? En el Diario de Colón, pero también en los demás escritos de esos maravillosos textos que son las Crónicas de Indias, se tuvo que recrear lo que se veía
comparándolo con lo culturalmente conocido, con lo de acá. Bernal Díaz del Castillo estalla en un memorable párrafo cuando por estas mismas fechas con Hernán Cortés llega a Tenochtitlán. Leo: y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Y algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si eran entre sueños. Y no es de maravillar que yo lo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello, que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aun soñadas, como veíamos. Héroes, caballeros recreados, imitadores de los personajes de los libros de caballerías, esta era una parte de la esencia de los descubridores y de los conquistadores. Cuando se llega a una península en el Pacífico en la que se sospecha que sobran las riquezas y las bellas Amazonas, se le bautiza como California, porque tal era el nombre de una isla habitada por mujeres negras y sin varones, con todas las armas de oro, único metal por otra parte que había en la isla, cito, a la destra mano de las Indias, como era descrita en la obra Las Sergas de Esplandián, publicadas en 1510. Y aún más fascinación, por ejemplo, en 1500 se vio un mar dulce que se bautizó a ese mar como Santa María de la Mar Dulce. Medio siglo después, y en sentido inverso al de su descubrimiento, lo bajó Orellana. Era el río Amazonas. Sin embargo, la tierra de las Amazonas estaba en el norte de América, pero ellas atacaban en Sudamérica, porque se sentían atacados por las Amazonas. Y con razón podríamos pensar que todo era falaz si las novelas de caballerías no hubieran circulado por Europa o por Castilla. Sabemos que no solo es así, sino que fueron obras de cabecera, los libros de caballerías, en América. En 1490 se tradujo al español el Tirán lo Blanche, y en 1508 el Amadís de Gaula, y en 1510 las Sergas de Esplandián y el Palmerín de Oliva, y al mismo tiempo la Crónica de Don Rodrigo y el Caballero de la Cruz y Lepolemo, en 1530 el Amadís de Grecia, en el 47 el Belianís de Grecia. Quiero decir que la infinidad de obras de caballerías es ingente, como bien saben. En el Quijote recordarán que se cuenta cómo en la época de la cosecha, alrededor de uno que sabe leer, se arremolinan campesinos para dejarse persuadir por las hazañas caballerescas. Y ya que muchos de los conquistadores y descubridores procedían de este ambiente rural, ¿por qué no nos trasladamos a una noche valenciana o alicantina o a la cubierta de un navío y contemplamos cómo uno de los marineros lee para los demás algún pasaje de caballerías? Porque con destino a América partieron todas las novelas de caballerías, indistintamente de la calidad que tuvieran. Desde 1525, una familia de impresores alemanes, los Kronberger, poseían el monopolio de exportación de libros a México. Solo un dato anecdótico: en 1529, en uno de los inventarios de la empresa de las obras que van a cargar para América, se registran los siguientes embarcos, entre otros: 325 celestinas, 446 ejemplares del Amadís, 550 oliveros de Castilla, 696 ejemplares de los reyes canamores, 800 crónicas troyanas y más de 1000 ejemplares de espejo de caballerías. Efectivamente, a muchos les movió la imitación de sus héroes, a otros el huir del hambre, a otros la busca de la fama, y a los demás un concepto de la vida en permanente expansión y guerra tras la conquista de Granada, y en fin a todos que probablemente o no estaban en su sano juicio o no podemos entenderlos nosotros desde nuestra sociedad. El 12 de octubre de 1492 hubo un descubrimiento de un nuevo mundo para los cristianos y los indios que se encontraron en Guanajaní o en San Salvador, y las consecuencias fueron y aún siguen siendo ingentes.
Pero no fue lo único que ocurrió por aquellas fechas, tiempos de grandes navegaciones. A partir de entonces, la suma de expediciones exitosas y desastrosas, de conquistas y de alianzas, forman un capítulo inmenso y aparte de nuestra propia historia. En medio de esa necesidad de conocer más territorios para mejorar el comercio, se prepara una armada comandada por un portugués de nacimiento, de nombre en español Fernando de Magallanes, y de un socio, Faleiro. Carlos V firma con ellos, como era costumbre, una capitulación, un contrato de descubrimiento, y la expedición se pone en marcha. Corre el mes de septiembre de 1519. Faleiro se queda finalmente en tierra y Magallanes muere en las Islas Filipinas. Al poco, uno de los pilotos, un tal Juan Sebastián de Elcano, se hace con el mando de lo que va quedando de aquella armada y finalmente, el 6 de septiembre de 1522, llega a Sanlúcar de Barrameda al frente de una nao, la Victoria, tripulada por 18 languidecientes fantasmas que otrora habían sido hombres de mar. Debe comunicar al rey que ha llegado, y lo hace la comunicación a Carlos V de que han vuelto en poco más de 800 palabras, en un texto que acaba de ser redescubierto y cuyo original lo ha comprado el Estado español en una subasta no hace 5 años. Sí, y el destino es así de caprichoso. El 2 de julio del 2014, el Ministerio de Cultura y Deporte del Reino de España adquirió en una casa de subastas de Madrid el lote 517, que era la carta en la que Elcano comunicaba a Carlos V el final de su viaje. El documento, pueden imaginarse que es de singular trascendencia, se depositó en el Archivo General de Indias el 29 de octubre del año 2014. De esta carta existían varias versiones, pero no se conocía ni un original ni un duplicado del original. Lo más próximo, insisto, copias que circularon por la cristiandad y que no sabemos cómo se realizaron. Por lo tanto, la carta de Sanlúcar de septiembre de 1522, había sido copiada varias veces ya en aquel año por diversos cauces y para toda la cristiandad, porque se conservan copias, cada una a su manera, en varios archivos de Europa. Eran, pues, conscientes al hacer copias de esta carta de la grandeza y de la importancia de aquel viaje. El propio joven emperador escribe desde Valladolid el 30 de octubre de 1522 a su tía Margarita que una expedición mandada por él para descubrir las islas de la Especiería dentro de sus demarcaciones, entre otras cosas, está en francés y por ser breve, le confirman, escribe Carlos V, que escribía en francés a su tía Margarita, la rotondité du monde, la redondez del mundo. Tan es así que un tal Maximiliano Transilvano ha concluido un relato del viaje el 24 de octubre de 1522. No hacía un mes que habían llegado a Sanlúcar. El libro lleva por título De Moluccis Insulis itenque aliis pluribus mirandis quae novissima Castellanorum navigatio serenissimo imperatoris Carolis V, etcétera, etcétera. Pues bien, este libro sale a la luz terminado de escribir en octubre de 1522, sale a la luz en enero de 1523 en Colonia de Alemania y una segunda edición en Roma en noviembre de 1523. Estos sí que son bestsellers de obras importantes. Y dicho sea de paso, que este tal Maximiliano Transilvano se casó en primeras nupcias con la sobrina de un tal Cristóbal de Haro. Bueno, Cristóbal de Haro fue el financiador de esta primera expedición a las Molucas. Mas, sin embargo, hasta ahora no se sabía el paradero ni del original ni de algún duplicado del original. Como duplicado entendemos, ¿verdad?, una copia, hoy diríamos una copia autentificada ante notario. Está, recién comprado y depositado en el Archivo General de Indias. Había sido el 6 de septiembre de 1522 cuando llegaron a Sanlúcar de Barrameda y era la primera vez que hombres viajaron y circunnavegaron el mundo y anduvieron todo lo que el sol anda.
Ese mismo día, el capitán escribió a Su Majestad el Emperador para darle las noticias de la llegada. Su Majestad estaba en Valladolid con la corte y cuando se supo de la llegada hubo grandes alborozos y alegrías. La reproducción de esta carta se encuentra en Pares, el portal de archivos españoles en red, y por la propia lectura que he hecho de ella me guío y no por otra. Porque hace tiempo se transcribió esta misma carta, concretamente en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Dígnese, quédense con la copla, por favor, o con el sonido. Dígnese saber, Vuestra Majestad, que hemos regresado 18 hombres. Esto es una transcripción de esta carta, ¿de acuerdo? O bien, sabrá Vuestra Alta Majestad cómo hemos llegado 18 hombres solamente. Sin embargo, en el original dice, saberá, lo pueden leer conmigo, ¿verdad que sí? Saberá tu Alta Majestad, M. Cruz, cómo somos llegados 18 hombres solamente, a los que Vuestra Alta Majestad envió en esta, cómo hemos llegado 18 hombres solamente con una de las 5 naos que tu Alta Majestad envió en descubrimiento de la especiería con el capitán Fernando FRN. Esto es como cuando en la carrera tomábamos apuntes con abreviaturas, ¿verdad? Fernando de Magalas, ¿de acuerdo? Magalas. Fernando de Magalas, que Santa Gloria haya, porque tu Alta Majestad sea servidora o sabidora, no se puede leer bien, servidora o sabidora de las cosas principal que habemos pasado. Brevemente escribo aquellas y digo, y sigue. Fíjense, esto es la comunicación de Juan Sebastián Elcano al emperador de que han dado la vuelta al mundo. Solo en las 4 primeros renglones, digamos que hay este es el tiempo de Garcilaso de la Vega, ¿eh? Juan Sebastián Elcano no sabía escribir bien el castellano ni cómo dirigirse al emperador. Había salido, es verdad, con un rey de Castilla y volvía con un emperador del Sacro Imperio desde el 23 de octubre de 1520 en Aquisgrán. Su rudeza, su vulgaridad, debía sacar de quicio a un tal Magallanes, que era un hidalgo portugués refinado, y a los escritores de su entorno, del entorno de Magallanes, como aquel Pigafetta que iba embarcado en la expedición. Pero estos son otros asuntos de la vida, de la cultura y del mundo, del humanismo flamenco y del humanismo italianizante asentado en la España de los Reyes Católicos o de Carlos V, aquel humanismo que tenía que convivir con marineros y pescadores que se hacían a la mar de cualquier manera. Todo indica que en su mayor parte, salvada alguna excepción, casi todos los que volvieron, y por supuesto los que embarcaron, claro, eran analfabetos o algo similar, gentes pues a los que no había por qué prestarles atención en la corte de Carlos V, de Gatinara, de Cobos, de Contarini, de Pedro Mártir de Angleria, de Gonzalo Fernández de Oviedo, de Garcilaso de la Vega, en la corte de lo más granado y selecto de la cristiandad y del humanismo europeo. En Sevilla hubo fiesta, repique de campanas y alborozo, se descargó la nao Victoria y se echaron cuentas. Se llamó a Elcano a Valladolid y siguieron pasando cosas. Hubo una intrahistoria de la vuelta de los 18. Yo creo que esto de la vuelta de los 18 es una frase para una película de Hollywood, bueno, o de televisión española. Los festejos no cesaban porque llegó la noticia de que unos prisioneros que habían quedado en Cabo Verde, en una nao que había quedado en Cabo Verde, en efecto, habían sido liberados, puestos en libertad camino de Lisboa, y de ahí iban hacia Valladolid. No fueron pues solo 18 los que volvieron de la primera armada, sino que fueron 18 más un número indeterminado de liberados en Cabo Verde. En cualquier caso, hacia el 8 de noviembre de 1522 se recibía
Fíjense la correlación de fechas. La tercera, noviembre de 1522, mes y pico después, 2 meses después. La tercera de las cartas de relación de Hernán Cortés, en la que se contaba cómo algo grandioso estaba ocurriendo en la Nueva España, muy superior sin duda a la vuelta de los 18 esqueletos, por grande que hubiera sido su hazaña. Se estaba conquistando México a la vez. Por fin al Cano el emperador le concedió una pensión anual de 500 ducados de oro que se cobrarían del producto de las rentas de la Casa de la Contratación, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas tiene, verdad, la rueda de la fortuna? Cuando se embarcó por segunda vez Juan Sebastián Elcano, aún no se le habían empezado a pagar estas suculentísimas cantidades que calculo que 500 ducados de oro al año vendrían a ser hoy unos 70 y tantos mil euros de merced que le dio Carlos V, pero no se los pagó. Es verdad que en 1525 dijo Carlos V ante las quejas de la madre de Juan Sebastián Elcano, que no había pagado, Carlos V dijo que se le pague cuando vuelva de la segunda expedición. También esperan. También fue nombrado caballero y se le dio escudo de armas con una leyenda que se recordará, como saben, por los siglos de los siglos, Primus circundediste me. Bueno, este es en otro pasaje de la primera carta en donde tampoco escribe correctamente el nombre de Magallanes. Debían tener un trato muy directo, muy personal y mutuo respeto, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que el uno no se acordaba de cómo se llamaba el otro. Todo esto son las 800 palabras y esta es la firma, servidor de tu, otra vez lo ven, ¿verdad? Servidor de tu alta majestad, el capitán Juan Sebastián del Elcano. Pero esto no parece que sea una firma auténtica de Juan Sebastián Elcano, sino precisamente un duplicado autentizado de la firma y demás. En fin. Fueron llamados a Valladolid y en Valladolid se les interrogó de cómo había ido toda la expedición, qué había ocurrido en San Julián, por qué había habido naos que habían abandonado la armada y así sucesivamente. También Juan Sebastián Elcano solicitó al rey licencia para llevar armas y 2 guardaespaldas porque, según él decía, había gente que le quería mal. Pero quien no le quiso muy mal en aquellos días de Valladolid fue una tal María de Vidaurreta que, en fin, luego vendrían remordimientos de conciencia a Juan Sebastián Elcano por haber yacido con ella en Valladolid y haber tenido una hija de la que se olvidó durante un tiempo. En fin, a todos nos lleva la hora. Si estamos bien aparejados, cuando sintamos que la parca nos olisquea, nos cogerá preparados, confesados y con el testamento redactado. Más vale morirse así. Juan Sebastián del Elcano se sentía morir y dictó testamento, y es el último de los documentos a los que hago alusión en el día de hoy. Y el documento y el testamento de Juan Sebastián Elcano, el original, se conserva. Tiene algunas cosillas interesantes y casualmente también traigo, este es el escudo en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el comedor del capitán del buque está esta vidriera, bueno, soberbia, ¿no? Pero en fin, hay nuez moscada, clavo y luego los escudos familiares y del linaje y demás, pero sobre todo llaman la atención el clavo, la canela, la nuez moscada. Este es el testamento de Juan Sebastián Elcano, que como ven se puede hablar sobre Juan Sebastián Elcano, ¿verdad?, sin haberse leído el testamento, que hay que leerse eso, ¿eh? En fin, esto se redactó, lo que ahora les cuento, ocurrió durante la segunda expedición al Maluco o a las islas de la Especiería, aquella que les he proyectado al principio, que hubo 2, la del 19 al 22 y la del 25 al 36. Y a esta segunda expedición se la conoce como la de Fray Jofré García de Loaísa. Volvamos a imaginarnos en la cubierta de una nao, otra Victoria, no la de la primera expedición, sino otra que volvió a llamarse también Victoria. Estamos en cubierta o en el camarote del capitán de aquella nao, ¿qué más da? Porque viendo cómo son aquellos barcos. Y vamos a imaginarnos a Juan Sebastián de Elcano dictando su testamento a un tal Ortes de Perea, que era el escribano de aquella armada, que a buen seguro
El escribano le fue desmadejando el ovillo formal y jurídico que todo testamento debe tener. Y estoy convencido de que Juan Sebastián Elcano no era muy ducho en las sutilezas ni en las fórmulas del derecho. Ortes de Perea le lee el encabezamiento más o menos normal que ellos ponían y que a nosotros nos lo amputan ahora los notarios, y cuando nos toque redactarlo, que Dios quiera que sea cuanto más tarde mejor. Juan Sebastián Elcano acepta la inclusión en el registro de su última voluntad de estas palabras. Esto ampliado. Indei nomine amen, sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo, el capitán Juan Sebastián del Cano, vecino de la villa de Guetaria, estando enfermo de mi persona, es sano de mi entendimiento y juicio natural, tal cual Dios nuestro Señor me quiso dar. Y sabiendo que la vida del hombre es mortal y la muerte muy cierta y la hora muy incierta, y aquí afortunadamente para mí se corta el renglón y ya no leo más. Así empieza el testamento de Juan Sebastián Elcano, con esa gran verdad, que la hora de la muerte, que la muerte es cierta, pero la hora incierta. Una pausada lectura de un testamento de aquel siglo XVI enseña muchas cosas si ese testamento está escrito con sentimiento, y habitualmente los escribían con sentimiento. Para que un testamento sea válido entonces y hoy, debemos identificarnos, decir quiénes somos y, sobre todo, que estamos testando sanos de nuestro juicio y entendimiento. Pero también debemos tener muy presente que, sabiendo que la vida del hombre es mortal y la muerte muy cierta y la hora muy incierta, y para ello cualquier católico cristiano ha de estar aparejado como fiel cristiano para cuando fuese la voluntad de Dios, debemos tener muy claro que la vida del hombre es mortal y que ni las medicinas ni las hierbas nos harán nunca inmortales, y también tenemos que estar aparejados que en cualquier momento se nos sienta al lado esta tía vieja y fea, desdentada y de rostro inidentificable, que es la parca. Con el testamento, sin duda alguna, nos damos paz a nosotros mismos al redactarlo. Con el testamento también se puede dar sosiego a los que se quedan aquí. Nada como hacer una clara, rotunda y contundente profesión de fe para que los de aquí sepan que uno se va con el alma limpia. Por ende yo, creyendo firmemente todo lo que la Santa Madre Iglesia cree fiel y verdaderamente, ordeno y hago mi testamento y primera voluntad en la forma siguiente. Y así fue Juan Sebastián Elcano dictando su testamento, medio aceptando las fórmulas que le decía el escribano, medio poniendo cosas de sí mismo. Por norma se apuntaba que lo primero que haremos todos será entregar el alma a Dios, que para eso la crió, y pedir a Santa María la Virgen que sea nuestra intercesora y abogada en el juicio. Tiziano, por ejemplo, en un magnífico lienzo, El juicio final, que está en el Museo del Prado, retrató a la Virgen María caminando hacia el Dios del juicio final, pero medio vuelta hacia nosotros como si nos dijera: acompañadme, sin miedo. Juan pidió que las obsequias y aniversarios se hicieran en su parroquia de San Salvador de Guetaria, de donde era natural, pero añadía que quería que los funerales y las misas de aniversario se le hicieran según a persona de mi estado. Es decir, Juan Sebastián Elcano nunca renunció a su estado natural ni aspiró a nada más. Mandó 6 ducados y acto seguido empieza a mandar. Aquí se puede leer, por ejemplo, es a lo que me voy a referir ahora. Ítem mandó a Santa María de Guadalupe 6 ducados de oro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Después de decir que quería que se le enterrara como persona de su estado, empezó a describir todas las mandas de caridad que quería hacer a San Martín en Guetaria, pero también a San Provencio de Guetaria, la Magdalena, San Antón, San Pedro, Santa Cruz, San Pelayo de Zarauz, a los pobres de San Lázaro, a la ermita de San Gregorio, al Hospital de la Vida de Guetaria, y a todos ellos se les daría limosnas de un ducado, siempre y cuando el rey le pagara lo que le debía. Es decir, por eso quiebran las ermitas y las iglesias. Y también a la iglesia de Nuestra Señora de Etziar y a la iglesia del Señor Santiago de Galicia,
que para eso él era hombre pío, como estamos viendo, y la segunda expedición salió desde La Coruña. Y toda esta letanía de mandas de caridad que él va recordando en el Océano Pacífico y a quienes va a dar limosna, porque por alguna razón a lo largo de la vida les debe dar limosna, continúa con Guadalupe, Nuestra Señora de Aránzazu, a Nuestra Señora de Irún Irautzu y al monasterio de Sasiola, Santa Engracia de Ayazna, y así sucesivamente. Como ven, es una relación inmensa, larguísima, de mandas de caridad a iglesias, ermitas y demás. En tiempos, Juan Sebastián Elcano había prometido ir en peregrinación a la ermita de Santa Verónica de Alicante, porque en tiempos de juventud, no sabemos bien si cuando la expedición del cardenal Cisneros a Orán en 1509 o después con las guerras del Gran Capitán en Italia, con Gonzalo Fernández de Córdoba, debió andar por Alicante con una nao de su propiedad que le daba sustento y vida, y algo le ocurrió en Alicante que hizo exvotos a la ermita de la Verónica en cuestión. El caso es que ahora, allí, en el Pacífico, todo parecía presagiar que ya no iba a poder ir a la ermita de la Verónica de Alicante, era evidente. Sin embargo, mandaba que se le pagaran a un romero que fuera en su nombre 6 ducados de oro, ni más ni menos, y además él daría 24 ducados, fíjense que aquí a la iglesia de Guadalupe en Extremadura le da 6 ducados, a la ermita de la Verónica en Alicante le da 24 ducados de limosna, de oro, de limosna a la iglesia. Eso sí, para que el romero cobrara los 6 ducados, debía traer el recibo del prior y de los mayordomos de la ermita, confirmando que había entregado la limosna. En fin, le recordaba con ternura a su padre, lo recuerda varias veces por todo el testamento, pero insistiendo una y otra vez que todas las mandas se abonen cuando el rey le devuelva o le pague lo que se le debe. He leído que Juan Sebastián Elcano estaba casado. Yo no he encontrado en ningún sitio que estuviera casado. Lo que sí que he leído en su testamento es que había tenido un hijo natural, Domingo del Cano, con una moza virgen, lo declara él así en el testamento, con una moza virgen, María Hernández de Hernialde. A ella le regalaba 100 ducados de oro, pagaderos antes de cumplirse 2 años de la llegada del testamento a España, etcétera, etcétera. Pero también recuerda en este testamento otras de las felicidades que había tenido en Valladolid a la vuelta del primer viaje, que aconteció con María de Vidaurreta, y recordaba que después de acontecer ambos había nacido una niña de la cual se había olvidado completamente Juan Sebastián Elcano, hasta ahora en que los remordimientos en el lecho de muerte le hacen acordarse de la hija, de la chiquilla, aquella que tendría 3 años, 4, con María de Vidaurreta. A María de Vidaurreta le entrega otra cantidad de dinero para que continúe. Si viven, María de Vidaurreta y la niña, no tenía noticias de ellas, si viven, por la crianza de ella, de la criatura, y por descargo de mi conciencia, dice Juan Sebastián Elcano, 40 ducados de oro, y que la llevaran a cuidar a la niña a Guetaria, y así sucesivamente. Y luego vienen un sinfín. Esto es la densidad del testamento de Juan Sebastián Elcano. Esto, a mí lo que me resulta más sobrecogedor de esto es imaginarme al uno agonizando, al otro escribiendo, el Océano Pacífico en calma, una calma chicha espantosa, pasando estas por el escorbuto, muriéndose unos otros. Pero sin embargo aquí tenemos el testamento del primer hombre que dio la vuelta al mundo, Y todo esto es la relación de bienes que él dice que tiene, y da igual que es que está hablando manteles. Ven aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí pone manteles, ¿de acuerdo? Una holanda es un trozo de tela, ¿no? Entonces va haciendo alusión a todos los bienes que lleva a bordo, ¿ven? A modo de inventario, todos los bienes que lleva a bordo, y que claro, como se va a morir en aquel barco, es posible que se los roben, ¿no? Entonces aprovecha el testamento para hacer inventario y decir a quién han de ir
todos estos bienes, todos estos platos, saleros, aguamaniles, cristalinos comunes, mucho papel en resmas, telas de angeo, cascabeles que les encantaban a los indios o a los naturales porque eran muy simpáticos los cascabeles, platos, cuchillos, fascinantes tijeras, hilos, sombreros, piezas de naval, holandas, bretañas, manteles, telas de todos los tipos, porque las telas son muy fáciles de transportar y de comerciar con ellos e intercambiarlas. Pero fíjense, esto es lo que se llevaba a bordo para comerciar en las Molucas o por el camino o lo que fuera. Telas, manteles, platos, algo de estaño, peltre, no sé qué, lo que fuera, y esto yo te lo cambio por una carga, ¿verdad?, de cominos, o te lo cambio por una carga de nuez moscada o por lo que sea, no sé. Es con lo que traficaban. Y llevaba a bordo dos libros nada más Juan Sebastián Elcano. Uno, el almanaque en latín, pone el escribano, un almanaque en latín, probablemente se trate de este libro, el Almanac Nova Plurimis Annis Venturis Inservientia de Stoeffler, de Juan Stoeffler y de Jacobo Flaum, que se editó por vez primera en 1499 y que tenía un año, quiero decir, una edición por año para toda la cristiandad, porque era un libro en el que se contaba muy bien, con mucha precisión, la posición, con tablas, la posición de los astros en el cielo, y lo llevaban prácticamente en todos los barcos. Y lleva un segundo libro a bordo, un libro de astrología. Quiero decir que si Juan Sebastián Elcano, que si a Juan Sebastián Elcano, o que si en Juan Sebastián Elcano encontramos cierta torpeza en el escribir, vamos a dejar el héroe así, ¿verdad?, torpeza en el escribir, solo llevaba 2 libros para leer a bordo, que no eran para leer precisamente, sino libros técnicos. Es decir, Juan Sebastián Elcano tampoco era ni un gran escritor ni un gran lector. En fin, a la hora de, en el testamento también, ordena, como no, quién va a ser su heredero. Dejo por mi heredero universal de todos mis bienes, así muebles como raíces, y de todo lo que a mí me pertenece de cualquier causa y razón, a Domingo de Elcano, mi hijo, y de Mari Fernández de Hernialde. Si esta María Fernández de Hernialde fuera su esposa, pues habría puesto mi hijo, y de María Hernández de Hernialde mi esposa. Pero no pone mi esposa, por lo tanto no estaban casados. Aunque en Internet ponga que estaban casados, o en la Wikipedia, lo mismo que ponen que Jorge Juan había nacido en Monforte del Cid, ¿no? Ya saben que en Wikipedia se inventan muchas tonterías. Bien, ¿está grabado eso? Pues córtelo, por favor. A María Hernández de Hernialde con esta condición y pacto. Juan Sebastián Elcano era vasco. Que mi señora madre, doña Catalina del Puerto, sea señora y usufructuaria de todos mis bienes. Nombro a mi hijo, habido con esta mujer. Cuando ella era virgen, lo tuve con ella. Pero que la usufructuaria sea mi madre. Y así son las cosas de los hombres, que su heredero universal fue el crío que tuvo con aquella moza virgen, y que de la chiquilla nacida en Valladolid, mi palabra, cuando nombra heredero, porque aquella chiquilla era mujer, claro, y da la sensación de que a la de Hernialde la recuerda con cierto cariño, y a la de Valladolid ni un recuerdo de momento, y la madre, eso sí, la usufructuaria de todos los bienes. Esto no es común en el derecho castellano, de hecho sea de paso. En fin, luego más adelante amplía en otro párrafo el testamento y dice que si muere su hijo Diego, que sea la madre del testador la heredera universal, y en caso de que muera la madre, que fuera la hija la que se hiciera heredera, la de Valladolid, la que se hiciera heredera después de haber cumplido no sé cuántos años y haber recibido formación, y en el caso de que muriera esta segunda hija, que fuera su hermano Martín el heredero de todos sus bienes. En fin, finalmente nombraba por testamentarios al almirante Loaiza, que se estaba muriendo también en alta mar. Nombra testamentaria a su madre. Fíjense, un testamento hecho en el Océano Pacífico tenía que llegar a Guetaria para reconocer a la madre como testamentaria. Nombra como testamentaria al hermano y a un sobrino, con la condición de que casen a sus 2 hijas. Y con emoción, que duda cabe, cerraba Juan Sebastián Elcano
Juan Sebastián Elcano cerraba el testamento y el escribano le decía cuál era la fórmula que tenía que poner antes de firmarlo. Fue hecho y otorgado, digo, este dicho mi testamento dentro, en la nao Vitoria, en la mar del sur, estando a 1 grado de la línea equinoccial, a 26 días del mes de julio del año del Señor de 1526 años. Por testigos firmaron 7 personas, como marcaban las leyes de Castilla, y estaba presente un tal, esta es la firma en el testamento de Juan Sebastián Elcano, la firma auténtica de Juan Sebastián, la última firma de Juan Sebastián Elcano, y entre esos 7 firma un tal Andrés de Urdaneta, que tanto aprendió este hombre Andrés de Urdaneta de nuestro héroe. Esta firma es de un muchacho que tiene en este momento 16 años y que no es de lo más conocido que hay, pero vamos a aprender de él. En fin, me gustaría decir ya terminando, pero sin terminar, que Dios se apiade de sus almas, porque estaban muriendo muchos y no veían tierra por ninguna parte. A Juan Sebastián Elcano, sus compañeros de travesía, lo envolvieron en una mortaja y lo echaron a la mar tras un sentido responso. Y no entro en más detalles, no sea que todo esto nos vaya a dar mucha pena. Fue el 4 de agosto del año 26. Allí en medio del Océano Pacífico y de manera tan patética acabaron los días de Juan Sebastián Elcano, que había sido el primer hombre, fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo y que demostró ser redonda la Tierra, que es nuestro planeta. El resto del viaje de la Segunda Armada fue titánico y descorazonador. Enzarzados en el otro lado del planeta, españoles y portugueses, en una guerra por los asentamientos en aquellas lejanas tierras, resulta que, entre tanto, en abril de 1529, el emperador y el rey de Portugal firmarían en Zaragoza un tratado por el cual Carlos V, probablemente cansado de los resultados de las expediciones al Maluco, como ven, pues no tan grandes como se podían esperar, pero por el contrario, encantado con las noticias que llegaban desde Nueva España y de tierra firme, aceptó ceder temporalmente las Molucas a Juan III de Portugal a cambio de un pago de 350.000 ducados de oro al año, cantidad inmensamente considerable, aunque se reservó el derecho de retroacción y de suspensión del acuerdo. Esto ocurrió en 1529. Habitualmente se olvida que en medio de todo este fragor de las Molucas y las idas, y te vendo las islas y te las cedo y no te las cedo, Carlos V se había casado con Isabel, hermana del rey de Portugal, en marzo de 1526. Aquella boda tuvo como consecuencia la cesión de las Molucas, porque en las camas de los reyes se resolvían muchos asuntos de Estado. Pero mientras se firmaba el 22 de abril de 1529 el Tratado de Zaragoza, estaban en Tidore y en Terrante en guerra castellanos y portugueses por el dominio de todas aquellas islas. Ciertamente llegaban de vez en cuando en algún barco, llegaban noticias de la firma del Tratado de Zaragoza, que los castellanos no se creían que se hubiera firmado. ¿Para qué estamos entonces aquí peleando por nuestro rey? Y seguían peleando en inferioridad numérica contra los portugueses, mejor asentados en tierras que en efecto muchas eran suyas y que no estaban dispuestos a ceder en sus derechos. Al final, los portugueses se impusieron sobre los castellanos y poco a poco los supervivientes de la expedición de Loaísa fueron llegando a la península, hasta en la primavera de 1536, que es cuando damos por concluida la segunda expedición al Maluco. De entre aquellos que volvieron alrededor de 1536 o en 1536, y estoy ya concluyendo, uno, Andrés de Urdaneta, llegó cargado de planos, mapas, cartulanos y de experiencias, pero llegó a Lisboa. Y allí le fueron requisados todos los papeles y todos los documentos, pero lo que no le pudieron requisar fueron sus saberes,
porque los llevaba en la memoria, en la cabeza, y de memoria se los expuso ante el Consejo de Indias en Valladolid todo lo que él había vivido a lo largo de esta segunda expedición del maluco Andrés de Urdaneta. En 1565 logró por vez primera en la historia de la humanidad, Andrés de Urdaneta, regresar desde el extremo oriente índico a América. La épica travesía, aprovechando las corrientes del Kurosivo, con cuya existencia tanto habían soñado los navegantes españoles de medio siglo antes, supuso un hallazgo no menor que el de las corrientes marítimas y el de los vientos descubiertos, o al menos usados, por Colón de los alisios y los contralisios que le llevaron y le trajeron a América. Efectivamente, con Juan Sebastián Elcano se dio la vuelta al mundo y se demostró ni más ni menos que la Tierra es redonda. En este barco, Con Andrés de Urdaneta, y a partir de 1565 se puso en marcha por vascos y castellanos al servicio del rey de España la primera globalización del planeta, toda vez que se regularon las salidas de las flotas desde Sevilla a Nueva España y a tierra firme, es decir, más o menos México y Colombia, Venezuela, y desde Acapulco a Manila y la vuelta. Técnicamente tenían que ser unos genios, no unos cualquiera, aquellos marinos. ¿Cómo no ellos, cómo no sentirse orgullosos e incluso superiores al ser una generación de elegidos que estaba desmontando todo lo conocido y construyendo un fascinante mundo nuevo? Y ellos, al igual que nosotros, sintieron esperanzas, miedos, contradicciones de aquella inmensa y prodigiosa primera globalización, tan parecida y próxima a la que nosotros hoy en día estamos viviendo y siendo, como les decía al principio, protagonistas y actores. En fin, espero que la lectura de los documentos que trae en la faldriquera les haya entretenido a ustedes, aunque me haya pasado de tiempo, tanto como a mí me llevan inquietando buena parte de mi vida. Muchísimas gracias por su silencio. Gracias. Estoy a su disposición si me quieren hacer alguna pregunta que sea sencillita, por favor. Muchas gracias por su amabilidad. Una pregunta. Es el colero de universidad, ese me quiere dar. No, si no hay ninguna otra. Adelante. No es ninguna pregunta, evidentemente. Ha sido una charla muy interesante que suscita pues muchas cuestiones, ¿no? Y son ideas que uno le vienen a la cabeza de vez en cuando, sobre todo en estos tiempos tan revueltos, ¿no? La verdad es que escuchando al profesor Alvar no puedo sustraerme, aunque no voy a entrar aquí, a las polémicas que estamos asistiendo, no protagonizadas tampoco por historiadores, sino por filólogos, en todo caso por historiadores de la filosofía. O filólogas. Acerca de la contribución de España, las leyendas negras, las leyendas rosas, etc., ¿no? Pero la verdad es que, por una parte, esta cuestión de los viajes de esta época, y en particular la cuestión del Pacífico, es algo extraordinario. Hay alguna serie de, digamos, gestas, entre comillas, que a mí siempre me han impresionado. Una es, yo creo que es una de las grandes gestas de la humanidad, el descubrimiento que pudieron hacer los primitivos pobladores de todas las islas del Pacífico, ¿no? Que es realmente sorprendente. Pero es que estos señores hicieron esa labor en unos pocos años, lo que probablemente a la especie humana le llevó centenares de años o miles de años poder poblar el Pacífico, porque esta serie de marinos vascos y castellanos lo hicieron en apenas unas décadas, ¿no? Estaba pensando en Tanetas, Legazpi, Torres, bueno, sí, sí. Todos estos, ¿no? La verdad es que es algo extraordinario. Luego, por otra parte,
la cuestión de estas geografías inventadas, ¿no? Como si te dijeran, porque claro, a los yanquis les gusta mucho esta gran gesta, los héroes, los astronautas, ¿no? Ir a la luna. Caray, es que esto es como ir a la luna, pero la luna sabes dónde está. Pero con una soga, subiendo con una cuerda. Ver la luna, pero sin verla. Es como lo que hicieron, y además con unas geografías equivocadas, unas geografías totalmente fantásticas. Ellos tenían algunos apoyos, evidentemente, son capaces de calcular la latitud, etcétera, pero con estas geografías en la cabeza de los libros de caballerías, adentrarse en esas aventuras es algo realmente, en fin, no se puede comparar. Ir a la luna es una gran gesta técnica, pero sabes exactamente a dónde vas, al milímetro y al segundo. ¿Y a qué hora llegan? Y a qué hora llegas, pero esto no, es como si alguien pusiera un cartón delante y no supieras que la luna está ahí, o te imaginaras que está ahí, pero no supieras exactamente por dónde anda, ¿no? Entonces, lo digo por comparar, claro, bueno, y en una ciudad como Novelda, en una tertulia como esta, donde se rinde homenaje a un hombre que dedicó 10 años de su vida a comprobar esa rotundidad de la Tierra, y el punto fijo. Circulando por las redes, creo que es el epítome y el resumen del mundo en el que estamos, ¿no? Claro. Si es que he llegado a tener discusiones con gente que ha superado el bachiller acerca del terraplanismo. Fascinante, me parece maravilloso. Bueno, es como discutir sobre... Es fascinante, ¿no? Bueno, no sé. Pobres. No ninguna pregunta. No, bien. No, que estamos de acuerdo, que sí. O sea, pobres diablillos. Bueno, pues, y luego no, digo, estos del terraplanismo ahora, pero son más, pero tienen más peligro que los antievolucionistas, ¿verdad? Y los antivacunas. Vaya, pero ¿sabes por qué? Es que ellos pasaban mucha hambre. Y ahora está ya todo resuelto. Es que ellos pasaban, probablemente, mucha hambre. No, es muy complicado meterse en la cabeza de por qué son capaces de alistarse, ¿verdad?, en una expedición que dicen que vamos a ir al Maluco por allí, y por el otro lado. Tengo que hacer una pregunta yo también. Por favor, señora. Bueno, yo quería, respecto a lo que ha dicho este compañero, por lo visto, técnicamente ahora es más fácil llegar a la Luna que lo que hicieron en el siglo XVI los que se lanzaban al mar buscando y no sabían dónde iban a ir, porque la Luna todo el mundo sabe. Pero, por ejemplo, una cosa que quería comentar es que cuando, al final, sí que me gustaría saber, o me gustaría que usted comentara... Dígame. ¿Cuál es qué es lo que iban a buscar en concreto? Pues, porque es verdad que las personas, o en cualquier momento, bueno, después hubo navegantes holandeses, navegantes ingleses que también se lanzaron. Supongo que en los lugares donde son también les harán homenajes, recordarán todo esto, pero evidentemente las personas somos idealistas o nos lanzamos un poco a la aventura, pero siempre tenemos un objetivo, nadie se va por ahí eso es, y yo siempre he leído que en el caso de los navegantes españoles el objetivo era, o aquellos que financiaban a los navegantes españoles, era encontrar riquezas. Parece ser que abandonaron las especias y luego se centraron en América buscando el oro. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que en la primera expedición es claro que había una voluntad explícita de demostrar empíricamente que yendo para un mismo sentido siempre se vuelve al punto de partida? En la segunda, que financia, creo que ha dicho el emperador, ¿qué se buscaba? ¿Las Molucas para las especias
o también se iban buscando nuevas tierras. Es lo que poco sí. el sentido de todos esos viajes, que no era uno que se iba por ahí, sino que buscaba. Eso es. Gracias por la pregunta. No hay una respuesta unívoca a la pregunta. ¿Qué es lo que buscan? Pues buscan, por ejemplo, abrir nuevas rutas que no estén. Es que, claro, son tantas cosas, es que es un curso entero. Fíjese, vamos a ver, primero, cuando cae Constantinopla en 1453, todo el tráfico marítimo desde Asia hacia la cristiandad se corta, y entonces da la casualidad de que son los portugueses los que empiezan a navegar y circunnavegar África hasta llegar, atravesando el Índico, a la India, ¿de acuerdo? Esta es una primera razón. Hay que abrir nuevas rutas porque nos han cortado la ruta de la seda. En segundo lugar, resulta que la población de Europa alcanza los niveles de población de las pestes de 1347 alrededor precisamente de estos años centrales del siglo XV. Es decir, que por vez primera desde hacía más de un siglo se ha alcanzado el nivel de población que se tenía entonces, y por lo tanto la demanda de moneda en circulación es mayor. Pero como la demanda de moneda en circulación es mayor y nos tienen cortado el Mediterráneo, pues hay que buscar por segunda vez ya, ¿verdad?, nuevas rutas hay que buscar oro y plata y metal precioso y nuevas rutas, porque y además es que las canteras de Bohemia ya no dan de sí, las otras que no dan de sí la plata para el crecimiento demográfico y el exceso de demanda que hay en Europa. En tercer lugar, en fin, yo lo siento mucho, pero a lo mejor en este mundo en el que vivimos hay bueno, yo creo que no, que lo que pasa es que se le ha cambiado el nombre, que se llama la búsqueda de la fama. Ellos, como individuos y como individuos del Renacimiento, buscan la fama y la gloria, que esto es algo que les mueve la fama y la gloria, que si no, hoy se les llama influencers, al narcisismo de los adolescentes y los postadolescentes se le llama, es un influencer, ¿no? Bueno, es un chiquilicuatris, no sé cómo, bueno, es igual. Y esto es lo que buscan, es la fama y la gloria, porque si no, ¿cómo se van a embarcar o cómo se van a meter Amazonas abajo? Es que es para estar en el río Napo y ver cómo arranca Orellana, río abajo, y los atraviesa. Es que estaban, en fin. Luego, el sano juicio. Bueno, ¿qué es el sano juicio? A lo mejor es una percepción subjetiva, y no estaban todos muy en su sano juicio. Pasaban mucha hambre, y cabía la posibilidad de dejar de pasar hambre. Y el ser humano, el Homo sapiens, no el ser humano, ¿de acuerdo? El Homo sapiens, que es genéticamente, y esto lo llevamos porque somos Homo sapiens, es muy inteligente, pero es también muy curioso y es también muy violento, pero infinitamente violento. El Homo sapiens busca por esa curiosidad en sí mismo novedades. Pues les tocó a los castellanos, que salían, por cierto, desde el 711 en adelante, con sus altibajos y con lo que quieran, de una guerra contra los moros. Y aquí en Castilla, o en la península ibérica en general, no había tierras para el incremento, otra vez marcha atrás, para el incremento demográfico que estaba habiendo. No había tierras suficientes, aunque parezca mentira, porque las agriculturas eran agriculturas extensivas, ¿no? Y buscan nuevos lugares, y es que es un pueblo de letrados. Les dije que me dieran acta de lo que estábamos descubriendo, pero también de guerreros, y se van, en fin, son muchas cosas. Y luego los del norte se han echado a la mar, es decir, existe una experiencia técnica de navegación de altura que, por ejemplo, pues no la tienen los croatas. Bueno, perdón, no quería decir los croatas, quiero decir algunos del Mediterráneo oriental, ¿de acuerdo? Aquí hay una experiencia de navegación de altura, tanto en regiones del norte de España como en Portugal, con la navegación de altura y también de cabotaje que están haciendo alrededor de África. Es decir, es que es la sociedad que se hizo al mar. Deme usted, ¿quiere usted 10 respuestas a su pregunta? Hay 10 respuestas, 5, una no, hay muchas, son muchas respuestas, y es como se escribe, ¿verdad?, la historia
de aquel 1453-1522, por decirlo, de un par de generaciones, ¿no? Como mucho, ¿no? Pero son muchas respuestas, pero que se concatenan todas mucho, ¿no? Y lo más fascinante, desde luego, la cuestión técnica, ¿no? Es decir, es la misma técnica a la que, vamos, que don Juan de Austria lleva galeras como llevaban los romanos. Quiero decir que es la misma técnica desde la antigüedad, ahora, claro, al cruzar el Atlántico y atravesar el Índico, tienen que cambiar, pero es porque se han metido por ahí, tienen que cambiar los sistemas de construcción naval, ¿no? Pero aquí en el Mediterráneo se siguen utilizando galeras, mientras que en la navegación atlántica pues hay que ir cambiando desde la nao y la carabela. Es que son para ver las reproducciones actuales que hay amarradas, ¿verdad? A veces en los puertos de la carabela a la nao Victoria, cómo se va pasando después a los galeones y los tipos de galeones. Es otro mundo, ¿no? Ahora bien, holandeses e ingleses contaban con una pequeña ventaja, que sabían todo y a dónde iban. Todos estos no sabían nada de nada. Es que claro que sí. ¿Por qué se embarcan estos? Pues yo creo que porque les aprieta y también por una cuestión de negocio. Oye, si conseguimos volver, pues a lo mejor salimos de pobres. Y volvieron 18 de los 180 que se... Por favor. Sí, estamos en pleno Renacimiento. En pleno Renacimiento empiezan a conocerse las obras clásicas, la Ilíada, la Odisea, y estos hombres de estos siglos, en aquella época se escribe el Dante Maquiavelo con la figura de Fernando el Católico. El príncipe. El príncipe, perdón. Nada. No, me refiero a la situación. ¿No sería la búsqueda del mito de la Odisea, de los grandes monstruos, de los grandes... Sí, también. Sí, la búsqueda de las sirenas? Sí, que sí. Y en esa búsqueda, en ese viaje, que al final es un viaje, se establece el principio del mito de la Ilustración. Bueno, que ellos tuvieran la idea de que iban a rehacer el mundo antiguo sobre sus propias espaldas, yo no tengo ninguna duda. ¿De acuerdo? Es decir, Juan Ginés de Sepúlveda, cuando está describiendo el descubrimiento del Caribe, o la expedición, los viajes de Colón y tal, él dice que se encuentran sestercios romanos. Hoy, en un programa de televisión, te dirían, de esto montan una buena, cuando todo es mucho más sencillo. ¿Cómo vamos a superar nosotros? ¿Cómo vamos a ser superiores? Se preguntan ellos. ¿Cómo vamos a ser superiores nosotros a los romanos? Entonces, más vale mentirijilla piadosa, y decir que ya han estado ellos aquí, que no, pero ¿cómo vamos a ser nosotros superiores ni más ni menos que a los romanos? Esto dura 2 suspiros. Porque acto seguido dicen, toma, claro que lo somos, a la vista está. Todo esto son cambios culturales que tienen lugar en cuestión de 10 o de 15 años, o de la edición de un libro y su segunda edición, Todo esto ocurre. Es que Bernal Díaz del Castillo está diciendo, es que los soldados me decían que si esto eran cosas de sueños, como cuentan en el Amadís de Gaula, es que California es una tierra de las sergas de Esplandián. Es que claro que sí, claro que el mundo antiguo y el mundo de la imaginación de las caballerías, claro que lo tienen presente, pero si es que se los leían los libros en cubiertas, es que los Kronberger exportaban miles de... Fíjese, otro detalle, los Kronberger exportaban miles de libros. De la primera edición del Quijote, 1605, se debieron imprimir del orden de 1.500 como mucho, y ya son muchos, 1.500 ejemplares. ¿De acuerdo? Hay registrados en 1605 el embarque de 500 ejemplares con destino a Indias del Quijote. 1/3 de la edición se fue a América legalmente. Bueno, otra cosa es que también el editor imprimiera 1.500 nada más y no hiciera 3.000 por la cara, vamos, bien, ¿no? Sí, ahora bien,
son muchas las expediciones, es mucha la gente, son de muy diversa formación, como para pensar que todos quieren emular solo algunos grandes mitos de... No, les mueve también la codicia, les mueve la fama, como decía antes, y les mueve la inquietud de un mundo nuevo, ¿Por qué vamos a estar nosotros, y perdónenme porque es una estupidez compararlo con una expedición de estas gentes que salían al Pacífico y no volvían porque se morían, claro, se ahogaban todos y tal, ¿no? Pero ¿por qué nosotros estamos descargándonos aplicaciones en nuestras nuevas tecnologías si no es por probar cosas? A ver, la curiosidad y tal, no tiene nada que ver, pero quiero decir que es la curiosidad del Homo sapiens. Es la curiosidad que les empuja también. Y que pasaban hambre, y que buscan la fama. Y la fama no es su problema, la nobleza también. Claro, también les puede, sí, forma parte del reconocimiento social que puede llegar, claro, bueno, pues eso, a alcanzar nobleza o a salir de pobres, y ya está, y tener ahí en Indias, por ejemplo, ¿no? una encomienda. Bien, sí, es que es todo esto, es que se necesitan historiadores capaces de estar a diario reflexionando sobre esto y exponiéndolo en público permanentemente para que no se nos olvide que eso pasó. Y no es un cuento, no es una novela, pasó. Evidentemente la gente que se embarcaba pues no tenía como esta cultura, dijéramos, del conocimiento, pero sí que había una búsqueda de inconsciente del mito, aparte de la búsqueda de riqueza. Y sí que habían personas letradas que bueno, efectivamente claro, en el Renacimiento. Que sí, y que ellos lo son. Es decir, Bernal Díaz del Castillo, que nace en Medina del Campo, muere con 90 y tantos años, pues escribe una historia de la conquista de México en no sé cuántos volúmenes, que es un homenaje a Hernán Cortés y todo lo que queramos, bueno, pero él se embarca. Claro que he hecho alusión a ello, ¿verdad? Se imaginan en la cubierta atravesando el Atlántico durante no sé cuántas noches, pues uno que supiera leer o que supiera declamar, que fuera declamando o que fuera leyendo capítulos de las novelas de Caballero. Sí, bueno, pues esto alivia la mente, claro, es que esto alivia la mente, es que es para estar aquí, la semana pasada, ¿verdad?, con 8 o 9 años, ver lo que pasa, ver que las aguas se llevan por delante a tus padres y que si te embarcas con 12 o 13 años, a lo mejor llegas a Indias y ahí tienes otra vida. Ahí no está ni Homero, ni está... Ahí está la búsqueda de la fama, el comer y el poder tener otra vida, una vida diferente. Es que hay que conocer América, Es que uno sale de aquí y aterriza allí y he tardado 7 horas en hacerlo. Y ellos tardaban más. Es que el cambio cultural es que es... Y abajo todos hablan español, cuando vas a aterrizar. O sea, que es fascinante. ¿Yo qué le voy a hacer? A mí todo esto, pues yo tengo la suerte de dedicarme a esto y darle vueltas y leer todo lo que puedo de estas cosas. Es fascinante. Sí, yo creo que ahondando en lo que tú dices, que hay que hacer un ejercicio de, como él ha dicho al principio, de situarte en ese mundo, en ese momento. Quiero decir, acabas de salir de la reconquista y de la conquista de Granada, del Imperio Nazarí. En España vienes de guerras civiles, de batallas, y futuro tienes poco. Quiero decir, el embarcarte allí no era mucho menos arriesgado que quedarte a vivir en el pueblo. Embarcarte era... donde probablemente te morías de hambre, o te tenían que meter, o te tenías que ir a los tercios en Flandes, o tenías que irte a las guerras de Italia y te embarcabas, que no eran mucho más fáciles que embarcarte para irte a la guerra de Italia o la guerra de Nápoles. Te embarcabas, cruzabas... En el mundo, o sea, lo vemos desde la comodidad ahora de estar aquí sentados viendo la televisión, pero en el mundo, a principios del siglo XVI, no era como ahora, era un mundo donde cada día te la jugabas y levantarte el día siguiente. Pero eso, yo creo que les daba lo mismo embarcarse que quedarse en el pueblo, que irse esperando que viniera una peste o morirse de hambre, o que viniese alguien y le metiese en galeras y se lo llevase a las guerras de Italia. Bueno, esa es otra, claro, que esa no se es consciente. Cada uno tenemos nuestra mentalidad y nuestra propia vida, y de esto no somos conscientes en el interior de la península, pero vamos, esto es que te venían, te trincaban y Argel, creo que se llama Miguel de Cervantes, ¿no?, que se pasó 5 años
en un balneario. Una pregunta más, porque si no estamos aquí hasta el día del juicio. Más de agosto. Bueno, pues ahora en nombre de la Asamblea, para terminar, vamos a dar gracias. Ah, qué bien. Que solemos tener. Muy bien. Las especias. Hombre, no me lo puedo creer. Es maravilloso. Muchas gracias. Esto me hace más ilusión que, bueno, y además como esto no cotizo en Hacienda. Y después esto me hace mucha ilusión. Con el libro qué bueno, de Cartas a Margarita. Fantástico, fantástico. Y de Charo. Y el de Charo y el de Armando Armando, en el que explica también el nacimiento de Jorge Juan. De acuerdo, fantástico. Muchas gracias. Estos son los relatos. Y son ediciones todas de la Asamblea. De edición local, sí, de la Asamblea. Genial. Y esto es el cómic que estamos haciendo nosotros y una botellita que damos de Jorge Juan, que es de Monforte. La botella. ¿La botella? No, pues Jorge Juan fue bautizado en Monforte. Nosotros... No, eso es de sobra sabido. Él nació aquí y se bautizó en Monforte, como está bien demostrado, pues por cuestiones administrativas. Bueno, pues, por lo que fue, pues la realidad. Bueno, pues muchas gracias a todos por muchas gracias a todos. Gracias. Pues, recuerdo que el próximo viernes finalizamos las jornadas, las 8ª jornadas del Tren de Ilustración, en una conferencia que nos va a dar Antonio Lafuente, que es la persona que, como hemos dicho anteriormente, hace ya desde que comenzaron las jornadas, escribió Los Caballeros del Punto Fijo. Vicente habla sobre ellos y nos va a hablar sobre una nueva ilustración en el siglo XVIII. Así que les esperamos el próximo viernes. Creo que estas conferencias pues a nosotros nos satisfacen. No, el próximo viernes, que no sea el mañana, la siguiente semana. Aquí hay algunos libros que ha traído el autor, por si quieren adquirirlos alguien. No hay muchos, en realidad solamente hay uno y 3 del otro. Y si alguien se quedara sin libro y está interesado, pues se lo comunica a gusto y se los podrán enviar. El de Carlos V es de una biografía de Carlos V ampliada con los informes que les hice a los de Televisión Española y ya está. No, bueno, que esto me hace mucha ilusión, que yo soy muy cocinicas y me gusta mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.